¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Noche de jueves, preparando la clase para mañana. En este día de mañana, viernes, no le voy a dar nada de ejercicio ni unidad nueva. Vamos a hacer un poco más diverso y les voy a dar un pequeño video acerca de una práctica de las compuertas lógicas, compuertas básicas lógicas. Porque ya estuvimos viendo mucha teoría. La primera tarea que les mandé, les pedí, fue sobre las familias lógicas de compuertas, que fue la primera tarea. Vieron un poco la teoría. En el video anterior también ya les di una introducción a lo que es la familia lógica, cómo se dividen, cómo saber elegir una compuerta básica. Entonces ahora vamos a involucrarnos más en la práctica. Primeramente voy a hacer este video con la simulación a través del software de Multisim. Entonces vamos a ver ahí con la simulación y la tabla de verdad de cada compuerta. Y también voy a subir otro video con la práctica en el Multisim, en el ProtoWord. Ahí voy a tener algunas compuertas y voy a simular también, pero ya en el ProtoWord, para que vean ahí también. Entonces vamos a tener lo que es la teoría, tabla de verdad, en teoría, comprobar a través de Multisim, en la simulación, y en la práctica a través del ProtoWord también hacer la comprobación. Entonces, para que ya sea un poco más dinámica y ya no tanta teoría. Entonces tenemos aquí en la parte superior estamos viendo, recuerden, las compuertas lógicas pueden comercialmente se hablan de códigos. O sea, comercialmente, si yo me voy a comprar una compuerta lógica a una tienda electrónica, le digo, quiero la compuerta 74LC08, 74L32, 74HC02, 74C04, etcétera, ¿verdad? O sea, yo no me voy y digo quiero una compuerta A o una compuerta O, sino que se maneja a través de códigos, ¿no? Y como en el video anterior, se pueden distinguir por familias lógicas, ¿verdad? TTL, CMOS y otras familias más, ¿verdad? MOPSET, etcétera, que ya vimos en el video anterior. Entonces es importante que sepan los códigos de las compuertas, aunque sean las compuertas básicas, ¿verdad? Existen compuertas comercialmente, la mayoría son de 4 entradas. Bueno, dependiendo de la compuerta, ¿verdad? Pero la mayoría son de 4 entradas. 4 entradas porque en el circuito lógico, en el circuito integrado, digamos, el circuito integrado la mayoría tienen 4 entradas, a excepción de la compuerta NOT, que tiene 6 entradas, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo realicé una simulación con 4 entradas A, B y C, que se ve en la parte de la izquierda. Son los buses o la parte donde se agarran la corriente directa. Recuerden que las familias de TTL tienen una entrada de corriente directa de 5 volts. Soportan únicamente hasta 5 volts. Más que eso ya no soportan, y menos que eso tampoco no tienen un buen funcionamiento. Entonces, vamos a empezar por la primera compuerta. La primera compuerta es la compuerta NOT. Aquí podemos ver en la parte de arriba, la compuerta NOT es la 7404. Dependiendo de la familia, puede ser LS, HC y otras. Entonces tenemos esta compuerta NOT que
ya habíamos visto en la clase teórica que es un triángulo con un puntito, con un círculo en el final, que es el inversor, que indica la inversión, ¿verdad? Aquí es su tabla de verdad, la 74LS04 NOT, indica que en cualquiera de los casos, la entrada A o la entrada B, si yo tengo una entrada en mi entrada en mi entrada B, un 0 lógico, mi salida tiene que ser un 1. Si yo tengo una entrada de un 1 lógico, mi salida tiene que ser un 0. ¿Sí? Porque es inverso. Lo que entra, cambia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la simulación. Es el switch número 1, el 7404, la compuerta NOT. Y vemos aquí que el LED es el último de la derecha. En este caso el LED ya está prendido, porque la simulación ya está corriendo. Entonces este es el indicativo del LED, del switch. En este caso está en 0, porque está apagado. El switch está hacia abajo, está en 0. Yo voy a subir el switch y tiene que apagarse. Ahí se apagó. Entonces eso quiere decir que en la salida del LED hay un 0 lógico en este momento. Ahí hay un 1 lógico. 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo mi entrada de 1, al salir hace un 0 y invierte. ¿Sí? Invierte. Entonces mi tabla de verdad dice que cuando yo tengo, esta es la correcta, cuando yo tengo aquí igual podemos hacer aquí, en la entrada B, cuando yo tengo un 0 lógico, cuando me entra un 0 lógico, mi salida tiene que ser un 1, porque es el inverso. Cuando mi entrada es un 1, mi salida es un 0. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos eso. Ya estamos comprobando que mi tabla de verdad es correcta. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente compuerta. La siguiente compuerta es una AND. Recuerden la forma gráfica de la compuerta, también ya lo vimos. Es esta. Y en este caso es una 74LS08. ¿Sí? 74LS008 de 2 entradas. Aquí tenemos 2 entradas, entonces aquí en el NOT nada más teníamos una entrada porque la compuerta NOT es de una sola entrada en la forma de simulación gráfica, pero en el circuito integrado, que podemos ver acá a la derecha, ya tiene varias compuertas dentro del circuito integrado. Entonces la compuerta AND tiene 2 entradas y su tabla de verdad es esta, la 74LS08. Vamos a hacer, si mi entrada A, yo tengo un 0, si mi entrada A, aquí está A, un 0, y mi entrada B es un 0, mi salida, perdón, es este, un 0, 0, mi salida es un 0, acá, 0, 0, 0, tengo un 0, quiere decir que está apagado el LED. Este es el penúltimo, está apagado. Ahora, si yo tengo mi entrada A, tengo un 0 y mi entrada B tengo un 1, que indica aquí que también es un 0 y aquí está apagado. ¿Sí? Ahora, si mi entrada A es un 1, mi entrada A es un 1 y mi entrada B es un 0, mi salida es un 0, está apagado. Ahora, si mi entrada A y mi entrada B son 1, quiere decir que tiene que estar prendido el LED. Y ahí prende el LED.
está prendido el LED, ¿sí? Entonces cuando los dos, mis dos entradas tienen 1 lógico, mi salida va a ser un 1 lógico, ¿sí? Entonces esa es la compuerta AND. Luego tenemos la compuerta OR. Su tabla de verdad de la compuerta OR es esta. Dice, si mi entrada A y mi entrada B son ceros, mi salida va a ser un 0 lógico. Si mi entrada A y mi entrada B son ceros, mi salida va a ser un 0 lógico. Si mi entrada A es 0 y mi entrada B es 1, mi salida es 1. Entonces, si mi entrada A es un 0 y mi entrada B es un 1, mi salida es un 1. ¿Sí? Ahora, si mi entrada A es un 1 y mi entrada B es un 0, mi salida es un 1. Queda prendido el LED. Si mi entrada A y mi entrada B son unos, mi salida es 1. Subo, sigue prendido el LED. Entonces ya pudimos corroborar también esa tabla de verdad y sí coincide. Bueno, el tercero es una compuerta NAND, que es esta. Es lo mismo que una compuerta OR, pero negada. Perdón, esta es una compuerta NOR. Lo mismo que una compuerta OR, pero negada, que es la NOR. Entonces, la tabla es al inverso de la compuerta OR. Nada más que niega todo lo de la OR. Entonces, es esta NOR. La compuerta NOR indica que únicamente va a prender el LED, voy a tener un 1 lógico cuando mis dos entradas son 0. Entonces, en este caso, mis dos entradas ya están en 0, mi LED tiene que prender. Sigo el circuito y está prendido. En cualquiera de los casos que yo levante mi switch, que varíe, voy a tener 0 de salida. Únicamente cuando tengas dos ceros, voy a tener 1. ¿Sí? Entonces, lo hacemos únicamente en ese caso, tiene 1. Cuando mis dos entradas A y B son ceros, voy a tener 1 de salida lógica, que es lo que estamos viendo. Bueno, nos quedamos en este punto. Y ahora tenemos la compuerta XOR, la 74LS86. 74LS86. Y mi compuerta XOR dice que cuando yo tengo mis dos entradas están en ceros, mi salida va a ser un 0. Quiere decir que yo bajo esto, mis dos salidas, y sigo el circuito y está apagado el LED. Quiere decir que está correcto. Cuando mi entrada A y mi entrada A es un 0 y mi entrada B es un 1, mi salida es un 1. Mi entrada A es un 0 y mi entrada B es un 1, mi salida es un 1. Y el LED prende. ¿Sí? Cuando mi entrada A es un 1 y mi entrada B es un 0, entrada A es un 1, entrada B es un 0, el LED prende. Ahí podemos ver que prende. ¿Sí? Y luego el siguiente variable es cuando mi entrada A es un 1 y mi entrada B es un 1, 1 y 1, se apaga. ¿Sí? Ahí está apagado, 1, 1, y salida es un 0 lógico. Correcto, también está correcto. Bueno, por último tenemos la compuerta NAND, la 74LS00, 74LS00, y en este caso es una compuerta AND, nada más que está negada, todo lo contrario de la compuerta AND. Eso quiere decir que cuando mi entrada A y mi entrada B son ceros, mi salida es un 1. Mi entrada A y mi entrada B son ceros, mi salida lógica es, a ver, ¿dónde está este? Es un 1, este es el que está prendido, ¿sí?
Y luego cuando mi salida A es un 0, mi salida B es un 1, también está prendida, sigue prendida. Cuando la entrada A y la entrada B, la entrada A es un 1 y la salida B es un 0, la entrada A es un 1 y la salida es un 0, también está prendida. Y cuando los dos están en 1, tiene que estar apagado. Ahí se apaga. ¿Sí? Se ve la diferencia. Entonces ya pudimos comprobar todas las compuertas básicas, que son la NOT, AND, OR, NOR, XOR y NAND. ¿Sí? Entonces pudimos comprobar estas 5 compuertas, 6 compuertas lógicas, que comercialmente, si nosotros queremos ir a comprar, como le digo, tienen que usar estos códigos 74LS, etc. También aquí les voy a mostrar una simulación de otras compuertas, o sea, de las mismas compuertas pero con más entradas, nada más para fijarnos en la tabla de verdad igual. Por ejemplo, esta compuerta NAND, no, esta es una compuerta AND, aquí está mal la etiqueta, es una compuerta AND, y la tabla de verdad de la AND dice que únicamente va a encender el LED cuando todas las entradas son unos lógicos. Quiere decir que aquí todos están en 1 y va a encender tiene que estar encendido. Ahí apenas le pongo un 0, ya se apaga. O sea, sigue apagado, sigue apagado. Cualquiera de las variables va a seguir apagado. Únicamente va a prender cuando todos son unos. ¿Sí? Para indicar que el switch tiene la posición correcta, aquí tiene un pequeño punto, que el punto tiene que ir hacia arriba. Entonces eso indica que el switch está de forma correcta. Bueno, entonces la compuerta AND, nada más aquí hay que cambiarle, le voy a cambiar la etiqueta, pero también la tabla de verdad está correcta. Bueno, aquí tenemos la compuerta NOR, que es la negación de la compuerta OR. Dice que la compuerta NOR indica que lo contrario de la OR, que en cualquiera de los casos que tengamos un 1 lógico en las entradas, la salida va a ser un 0 lógico. O sea, en cualquiera de los casos que tengamos unos en esta entrada, la salida va a ser un 0. Únicamente en el caso de que estén todas las entradas en ceros, va a prender el LED. Aquí yo le muevo y esto tiene que apagarse. ¿Sí? Se apaga, se apaga. Unos, puros unos, vamos a ver, todos unos, está apagado. Todos en ceros, tienen que prender. Ahí está, correcto. Ahora, la última es la compuerta, es de nuevo es una AND, pero de 4 entradas. ¿Sí? Entonces, recuerden, la tabla de verdad, nada más aquí tenemos de 2 variables, pero igual para 4 es lo mismo. La AND dice que en cualquiera de los casos que mi entrada tengan ceros y unos, mi salida lógica es 0. Únicamente va a prender cuando tenga todas mis entradas en unos, ya sea 1, 2 o 3 entradas, todas tienen que estar en 1 y en ese único caso va a prender mi salida. En todos los demás casos, cuando estén unos y ceros, no va a prender. Entonces aquí todas mis entradas están en unos, quiere decir que está prendido. Lo cambio y va a apagarse. Y en cualquiera de los casos, cualquiera de las variables va a apagarse. Únicamente va a encender cuando todas mis entradas están en 1. Unos lógicos, ¿sí? Entonces está correcto también esta parte. Bueno, por ese lado ya tenemos entonces la prueba de que está correcta la tabla de verdad, la teoría y la simulación. Aquí a la derecha tenemos un pequeño dibujo. A esto es lo que le llamamos el datasheet de cada circuito integrado. Eso nos indica internamente cómo está compuesto
compuesto o conformado cada circuito integrado, y arriba está su código comercial. Aquí vemos la NAND 74LS00 y este es un circuito integrado. Aquí se puede ver la foto también de cómo es físicamente. Tiene una pequeña muesca hacia el lado izquierdo y un punto que es donde se puede identificar para poner en posición correcta a la hora de hacer la práctica o de hacer algún circuito. En todos los casos, la entrada de la compuerta es en el pin 14, que es en la parte superior izquierda. Esa es la entrada de VCC, de la entrada de corriente directa. Y el pin de tierra es el pin número 7, que es en la parte inferior derecha, en el extremo derecho. Esos dos pines son en todas las compuertas y hay que respetarlo. Si no tienen alimentación tanto de tierra como de voltaje, no va a funcionar el circuito integrado, ¿sí? Entonces, a la hora de armar el circuito, tenemos que tener a la mano nuestro datasheet para ir conectando nuestros pines en la entrada y la salida, que nos va a servir para alimentar nuestro LED o display o lo que fuese, ¿no? Entonces es imprescindible que tengamos a la mano nuestro datasheet. Yo creo que en los primeros tiempos nada más, y luego ya con la práctica ya vamos a ir contando los pines, ya vamos a identificar fácilmente cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Pero para esto sirve el datasheet y es muy importante que tengamos a la mano. Bueno, esto es todo por parte de la simulación. Entonces recuerden, ya tenemos la teoría, hicimos la teoría, ahora tenemos la simulación, y luego ya en otro video voy a pasar la práctica para corroborar nuestra tabla de verdad también en la práctica. Listo, gracias.